Irán y Estados Unidos lograron progresos en las conversaciones este jueves en Ginebra que buscan evitar una guerra. Estos diálogos, mediados por Omán, transcurren bajo la amenaza del mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio en décadas. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Delegaciones de Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones este miércoles. Teherán insiste en limitar el diálogo a su programa nuclear, mientras que Washington busca incluir también el desarrollo de misiles y el apoyo iraní a grupos armados. La semana próxima volverán a reunirse. Ucrania y Estados Unidos concluyeron una ronda de diálogo también en Ginebra para avanzar hacia el fin del conflicto. Rusia afirmó que no tiene fechas límites para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los 4 años de guerra en Ucrania. Y Cuba denunció un intento de infiltración con fines terroristas tras matar en aguas territoriales de la isla a 4 personas que viajaban en una lancha con matrícula estadounidense. Marco Rubio y legisladores de Florida han pedido una verificación independiente del hecho. Estados Unidos e Irán concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní, con declaraciones de tono positivo. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, sostuvo que las conversaciones indirectas fueron de las más serias que se han mantenido y que se lograron buenos avances. El próximo encuentro de nivel técnico tendrá lugar el lunes en Viena. Washington ha realizado un enorme despliegue naval, aéreo y terrestre en la región alrededor de Irán como forma de presión ante estas negociaciones que se consideran la última oportunidad para evitar un ataque de Estados Unidos contra la República Islámica. El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, parte de la isla griega de Creta rumbo a Oriente Medio. Forma parte del despliegue militar estadounidense en la región, el mayor desde la invasión de Irak hace más de 20 años. Estados Unidos cuenta con varios buques de guerra desplegados en las inmediaciones de Irán y con bases militares con aviones en la región. Tras analizar imágenes satelitales, Reuters confirmó que uno de los buques frente a las costas de Omán era el portaaviones Abraham Lincoln. En su discurso sobre el Estado de la Unión, Donald Trump dejó claro cuál es, en opinión de su administración, la amenaza que representa Irán. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero y siguen trabajando para construir misiles que pronto podrán alcanzar Estados Unidos. Después de la operación Martillo de Medianoche contra Irán, se advirtió a Teherán que no intentara reconstruir su programa armamentístico y en particular el nuclear. Sin embargo, continúan haciéndolo. El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirma que su país no está intentando desarrollar armas nucleares. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el miércoles a la televisión iraní que, aunque están dispuestos a dialogar, tienen sus propios límites. Estamos dispuestos a responder preguntas, estamos dispuestos a disipar inquietudes, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho al uso pacífico de la tecnología nuclear. Irán ha amenazado con una escalada en caso de un ataque estadounidense. Estas imágenes de maniobras militares se emitieron en la televisión estatal iraní a principios de esta semana. Sin duda, una advertencia para Washington. Y representantes de Ucrania y Estados Unidos mantuvieron este jueves una ronda de diálogo también en Ginebra para avanzar hacia el fin del conflicto. La reunión se realizó con los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, y estuvo centrada en temas económicos de la posguerra y en los preparativos para la próxima ronda de negociaciones trilaterales con la participación de la parte rusa. Según Volodymyr Zelensky, tendrá lugar en Abu Dhabi a principios de marzo. Sin embargo, también este jueves, y tras una nueva ola de ataques contra Ucrania, el Kremlin aseguraba no tener fechas límites para alcanzar un acuerdo que ponga fin a su agresión contra Ucrania. Moscú insiste en unas exigencias territoriales y políticas inflexibles que Kiev ha descartado por considerarlas equivalentes a una capitulación. Y es así como las negociaciones impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump han sido hasta ahora infructuosas.
Negociadores rusos y ucranianos en Ginebra por separado, conversando con funcionarios estadounidenses tras esos ataques. Conectamos con Jesús Villaverde. Jesús, ¿qué diferencias existen entre esta reunión bilateral y la última ronda de negociaciones a 3 bandas celebrada hace 2 semanas en Ginebra? ¿Qué objetivos persigue este encuentro? Realmente diferencias sustanciales ninguna, más allá de que afortunadamente hay un intercambio de prisioneros, en este caso cadáveres prácticamente, y eso y el hecho de que la negociación se mantenga permite todavía albergar algún tipo de esperanza, pero fundamentalmente estamos en una situación muy empantanada no solamente en el terreno militar, en la línea del frente, donde no hay grandes avances ni grandes retrocesos, y empantanada también en el plano diplomático, con esa exigencia muy clara por parte de Rusia de obtener al menos todo el Donbass, lo cual equivale prácticamente al 20% del territorio de Ucrania, y por otro lado su rechazo a cualquier tipo de garantías de seguridad que implique el despliegue de tropas internacionales en el territorio ucraniano. Por su parte, Ucrania se resiste a la capitulación, cree que tiene todavía ciertos apoyos y cierto margen de maniobra, pero es cierto que de momento Rusia sigue manteniendo posiciones maximalistas y no parece que haya una paz o un acuerdo a la vuelta de la esquina. Y las posiciones encontradas, porque Rusia afirma que no tiene fechas límites para alcanzar un acuerdo que ponga fin a esta guerra de 4 años con Ucrania. ¿Hay alguna esperanza entonces de alcanzar un acuerdo o una solución? Creo que la esperanza está ahí en la medida en la que las negociaciones continúan adelante y también en la medida en la que no hay ninguna solución por vía militar. Ninguno de los dos contendientes está en condiciones de lograr una victoria definitiva. Luego, desde ese punto de vista, hay que seguir manteniendo las esperanzas. Y en cualquier caso, el hecho de que Rusia insista en que no tiene tiempo límite juega con una narrativa que trata de imponer la idea de que Rusia tiene más tiempo, puede aguantar mucho más tiempo en la situación actual, esperando a que finalmente Ucrania, por limitaciones tanto demográficas como industriales, como económicas y militares, en un momento determinado tenga que aceptar la rendición asumiendo las condiciones que le imponga Rusia. Creo que el tiempo no corre a favor de Ucrania, pero tampoco Rusia tiene margen ilimitado, porque las sanciones económicas internacionales están castigando de manera bien clara tanto a la macroeconomía rusa como al bolsillo de los consumidores, y desde ese punto de vista Rusia tampoco puede seguir reclutando tanta gente con el nivel actual de eliminación de soldados rusos a manos de los soldados ucranianos. Desde ese punto de vista la presión está en las dos partes para conseguir algo, digo, por vía militar no tiene solución y que obligadamente tendrá que llegar a algún tipo de pacto político. Entiendo. Muchísimas gracias, Jesús Núñez Villaverde, por este análisis. Un placer. Hasta la próxima. Cuba mató este miércoles a 4 tripulantes de una lancha estadounidense tras un enfrentamiento frente a la costa norte de la isla. Según las autoridades cubanas, el grupo intentaba infiltrarse con fines terroristas y el hecho fue calificado como una agresión armada contra las tropas guardafronteras. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio afirma que Estados Unidos actuará en consecuencia, aunque La Habana asegura que hay disposición a cooperar en la investigación. Estas son las primeras imágenes tras la letal confrontación en mar abierto. Los supervivientes heridos están siendo tratados en este hospital de la ciudad de Santa Clara, en Cuba. El ministro del Interior cubano dijo que una lancha estadounidense se adentró en aguas territoriales cubanas cerca de Corralillo, en la céntrica provincia de Villa Clara. Según las autoridades, los guardacostas se acercaron para identificar el bote, pero recibieron disparos desde la nave que hirieron a un comandante cubano. Transportaba 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. Fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, cócteles Molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta. El incidente salió a la luz mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunía con líderes de los 15 países miembros del bloque conocido como Comunidad del Caribe, CARICOM. Los diálogos se centraron en la estabilidad de la región y la presión económica. Washington anunció que relajaría partes del embargo de crudo sobre Cuba. Rubio, estadounidense con ascendencia cubana y crítico acérrimo del gobierno de La Habana,
ha llamado a un cambio radical, responsabilizando a los líderes cubanos de la crisis económica de la isla. Rubio dijo que las agencias estadounidenses están trabajando en verificar los detalles del incidente con lancha rápida. La mayor parte de la información de la que disponemos procede de lo que las autoridades cubanas están facilitando tanto al público como al gobierno estadounidense. Nuestra embajada en La Habana está trabajando en ello en estos momentos, solicitando contactar a las personas que viajaban en esos barcos, si eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Según el régimen cubano, el barco estaba registrado en Florida. Es bastante inusual ver tiroteos en mar abierto como ese. No es algo que ocurra todos los días. Es algo que no ha ocurrido con Cuba en mucho tiempo. Estos recientes acontecimientos tensan aún más las ya tirantes relaciones entre La Habana y Washington. Y pasamos ahora a la economía, pero seguimos en Cuba. Rosa Casal. Así es, hay mucho de qué hablar en el sector económico de Cuba. Tras semanas de un bloqueo petrolero casi total, Estados Unidos anunció el miércoles que dará una autorización para la venta de petróleo venezolano a la isla, aunque con la condición de que el crudo sea vendido solo al sector privado. Lo que aún no está claro es si Cuba podría recibir petróleo pronto de nuevo y si el sector privado está en condiciones de recibirlo y procesarlo. El petrolero Seahorse, de bandera de Hong Kong, iba aparentemente de camino a Cuba cuando interrumpió su travesía. Eso es al menos lo que sugieren los datos de la página de localización de buques Tankatracas. El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alimentó la esperanza al anunciar que permitirá la venta de petróleo venezolano a Cuba, aunque únicamente a la población y el sector privado. Pero Cuba tiene que cambiar de forma radical porque es su única salida. Si quieren hacer unas reformas profundas que abran espacio tanto para la libertad económica como política, Estados Unidos estará obviamente encantado de verlo. Para la isla caribeña, sumida en una crisis económica crónica, el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela fue un duro golpe. Los apagones han aumentado y hay problemas para transportar alimentos. Si deciden meterse en la trinchera y continuar como antes, creo que seguirán abocados al fracaso. La población del país seguirá sufriendo y eso será culpa del régimen. Cuba no recibe buques cargados con petróleo o combustible desde hace semanas, pero incluso si llegasen ahora, no está claro si la isla podría comprar crudo a precios de mercado. Tenemos ahora la ocasión de ampliar estas informaciones con el economista cubano Ricardo Torres Pérez, que nos acompaña desde Washington. Ricardo, un placer saludarte. Estados Unidos, decíamos, ha anunciado que flexibiliza la venta de petróleo venezolano al sector privado de Cuba, pero ¿qué margen real tiene ese sector para recibir, procesar o comercializar crudo y combustibles en un país con una industria estatal desde hace décadas? Claro, es importante decir que esta medida, este anuncio vino acompañado de otra que es igualmente importante, y es el hecho de que las agencias relevantes de Estados Unidos emitieron autorizaciones de licencia general, en este caso, para permitir que entidades de Estados Unidos vendan directamente combustibles al sector privado cubano. De momento, lo que sabemos acá es que estas transacciones están involucrando fundamentalmente diésel y gasolina, no petróleo crudo. Y en todo caso estamos hablando de cantidades que son relativamente reducidas en comparación con las necesidades que pueda tener la economía cubana en general y el sector privado en este caso en particular. En relación al petróleo venezolano, la comunicación lo que dice básicamente es que se autoriza la reventa de petróleo de origen venezolano al sector privado cubano con las mismas características de las autorizaciones anteriores. Básicamente el hecho de que tiene que ser para uso del sector privado, y esto incluye también la distribución o el manejo de ayuda humanitaria. No queda claro realmente si el sector privado cubano está en condiciones de comprar crudo porque no tiene instalaciones para procesamiento de este tipo de combustible. Pero en todo caso, la venta de refino sí es posible, ya se han hecho algunas transacciones y esto evidentemente está comenzando ahora, tiene que seguir aumentando durante el tiempo, ¿no? Ricardo, todo esto ocurre en medio de una severa crisis energética. ¿Qué busca la administración Trump con esta nueva estrategia hacia Cuba? Sí, bueno, creo que a partir de las declaraciones tanto del presidente de Estados Unidos como de su secretario de Estado,
este año ha indicado claramente que quieren usar todos los instrumentos que tienen a su disposición para propiciar, forzarse, si se quiere, un cambio en Cuba. El secretario de Estado ha dado más detalles más recientemente y ha dicho cosas muy interesantes, como por ejemplo de que Estados Unidos vería con buenos ojos cambios desde el punto de vista económico que antecedan incluso a cambios de otro tipo más político. Este es el objetivo final, sin dudas. Y Estados Unidos otra vez está usando todos los instrumentos que tiene a su disposición. También sabemos que ha habido conversaciones entre diferentes representantes de ambos gobiernos. Todavía no hay ningún anuncio, pero es algo que incluso trascendió a partir de la recién concluida cumbre del CARICOM, donde aparentemente, según ha trascendido aquí en los medios de prensa de Estados Unidos, hubo contactos entre la delegación de Estados Unidos y representantes también de la parte cubana. Ricardo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué impacto podría tener esta decisión de Estados Unidos en la economía cubana? Sí, la economía cubana ya estaba experimentando una crisis muy importante, ¿verdad? No se puede entender lo que está pasando en Cuba en este momento a partir de lo que ha ocurrido en los primeros meses de este 2026. Esto es un agravamiento, sin duda, de la crisis económica que ya tenía el país. Ya hay impactos muy directos en la minería del níquel, que es una industria clave en Cuba, también en el turismo internacional, y solo puede contribuir a agravar aún más la situación. Realmente la esperanza es que a través de negociaciones, de conversaciones, se pueda encontrar una solución muy rápido para que se alivie la situación de los cubanos, que repito, no es favorable, no es buena en este momento. Desde luego. Ricardo Torres Pérez, muchísimas gracias por estas apreciaciones y hasta pronto. Gracias. Vamos a otro asunto. Una jueza federal de Nueva York determinó que la Agencia Tributaria de Estados Unidos violó la ley federal al compartir miles de direcciones confidenciales de contribuyentes, muchos de ellos migrantes, con el ICE, las autoridades de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional encargado de hacer cumplir las leyes migratorias. La jueza Colleen Collar-Cotley concluyó que en cerca de 43.000 casos la Agencia Tributaria no verificó correctamente que las solicitudes del ICE cumplieran con los requisitos legales antes de entregar la información. El fallo pone el foco en la preocupación que datos fiscales que deberían ser confidenciales hayan sido utilizados en operativos migratorios en medio de un intenso debate nacional sobre inmigración en Estados Unidos. El caso continúa en apelación. Una situación que genera alarma entre muchos migrantes al ver que sus datos fiscales podrían ser usados en su contra. Vamos con más detalles. Ana Nieto, en Nueva York. Muy buenas tardes. Información fiscal compartida ilegalmente con las autoridades de inmigración, lo que nos lleva a la primera pregunta. ¿Cómo y cuánto pagan los inmigrantes sin documentos al fisco? Pues el cómo es muchas veces de forma indirecta, a través de las retenciones de sus ingresos por el trabajo, pagados bajo identidades falsas o prestadas, los impuestos a la propiedad que pagan los caseros y los impuestos de ventas, es decir, su consumo. También muchos indocumentados, además, presentan declaraciones anuales al fisco, muchas veces con las esperanzas de que les ayude a regularizar su estatus migratorio. Cuando lo hacen, usan lo que se conoce como ITIN, el número fiscal del contribuyente, y no el seguro social, que es lo que usan los ciudadanos y los inmigrantes con documentos. Las autoridades fiscales aceptan estas declaraciones y se comprometen por ley a no compartir ni cruzar datos con ninguna otra autoridad hasta ahora. El número de identificación fiscal, eso sí que usan estos indocumentados, no les permite utilizar las mismas deducciones que el resto de los contribuyentes, es decir, que pagan más y reciben menos. De hecho, hace 3 años pagaron un total de 100.000 millones de dólares al fisco y recibieron muchos menos servicios. Con estas circunstancias son contribuyentes netos. ¿Y esta contribución neta positiva se debe quizá al aumento de la inmigración que ha habido entre 2021 y 2024? No. Quizá lo que ha pasado es que la mayor parte, la llegada de tantos inmigrantes en los últimos años haya hecho esto más llamativo y más personas se han dado cuenta de cuál es esta contribución, pero realmente el impacto positivo en las cuentas públicas viene de lejos, según ha revelado un estudio de Cato Institute, un think tank de corte libertario. Según las conclusiones de un estudio del año 1994 al 2023, los inmigrantes en general pagaron más impuestos de lo que recibieron en beneficios. Esto permitió que se redujeran los déficits presupuestarios casi en 1/3 en esos 30 años.
Y considerando el ahorro en pago de intereses de la multimillonaria deuda de Estados Unidos, los inmigrantes ahorraron en estas 3 décadas 14,5 billones de dólares. El 43% de estos ahorros se debe a las contribuciones de los inmigrantes indocumentados, los mismos que ahora están bajo presión de las autoridades federales. Increíble, un caso que seguiremos de cerca. Muchísimas gracias por los detalles, Ana. Gracias, Rosa. Y hasta aquí la economía. Vamos con más noticias. Política alemana. Vamos a hablar de algunas decisiones que tocan a la AfD, y es que un tribunal alemán dictaminó que la Oficina para la Protección de la Constitución, la inteligencia interna, no puede clasificar por ahora al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania como caso confirmado de extremismo de derecha. Luego de que la oficina clasificó a AfD de esa manera, en 2025 el partido presentó una demanda para rechazar esa decisión. Pero además solicitó una medida cautelar para no ser considerada ni tratada entre tanto como extremista, lo que habría dado a los servicios de inteligencia poderes de vigilancia más amplios. El fallo de hoy responde a la petición prohibiendo la calificación de extremismo mientras no haya decisión sobre la demanda principal. Andreu Jerez, nuestro corresponsal político en el estudio parlamentario. Andreu, ¿es esta decisión judicial una victoria de AfD o solo un capítulo en el proceso en la designación del partido como de extrema derecha por parte de los servicios de inteligencia alemanes? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, es un poco las dos cosas, hay que decir. Que este Tribunal Administrativo de Colonia haya fallado hoy, o haya aceptado, mejor dicho, esa medida cautelar de urgencia pedida por AfD, es sin duda una victoria para el partido de ultraderecha, que evita así que la Oficina Federal para la Defensa de la Constitución, es decir, los servicios secretos internos del país, lo califiquen oficialmente como un caso confirmado de extrema derecha y tenga así más recursos para vigilarlo. Los jueces argumentan que, a pesar de que han encontrado ciertos indicios de radicalidad o tendencias anticonstitucionales, especialmente contra grupos de población como por ejemplo la población de credo musulmán, también afirma que no ha encontrado suficiente información que acredite que esas tendencias anticonstitucionales representen a toda la totalidad del partido. Tampoco considera acreditado que el objetivo final del partido sea una discriminación sistemática de esa población en caso de que algún día llegue al poder. Ahora, hay que recordar que esto solamente es una medida cautelar y que la causa principal del caso sigue abierta. También hay que recordar que el partido es considerado como de extrema derecha en 4 estados del país, y también hay que recordar que un importante sector del partido defiende claramente posiciones anticonstitucionales que ligan, por ejemplo, la ciudadanía a un concepto nacional étnico de la población, lo que es claramente anticonstitucional. En todo caso, para saber si este pulso es ganado por AfD o por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, habrá que esperar a la sentencia final, al fallo final sobre esa causa principal que sigue abierta. Muchísimas gracias, Andreu Jerez. Y organizaciones internacionales de ayuda humanitaria han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo israelí para frenar la orden de cese de operaciones dictada por las autoridades israelíes para finales de febrero. Esta medida, derivada de la revisión del sistema de registro israelí, afecta de forma directa a una parte sustancial de la respuesta humanitaria que sostiene a la población civil palestina en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén del Este. Médicos Sin Fronteras ha sido un proveedor clave de servicios médicos para la población de Gaza desde el inicio de la guerra, a través de sus hospitales de campaña y esta clínica en Rimal, en el centro de la ciudad de Gaza. Pero esta semana la organización deberá retirarse de Gaza. Creo que esto es realmente inquietante y frustrante porque nuestra labor aquí no concluye en lo absoluto. Llevamos acá más de 20 años trabajando en la Franja de Gaza y ahora, cuando más se nos necesita, tenemos que marcharnos. En diciembre de 2025, Israel anunció la prohibición de ONGs internacionales que no presenten un registro detallado de empleados en la franja. Las normas quieren evitar que Hamás y otros grupos militares se infiltren en estas organizaciones humanitarias. A través de un comunicado, las autoridades israelíes afirman: el mensaje es inequívoco, la ayuda humanitaria es bienvenida, el terror bajo el disfraz del humanitarismo no.
Muchas organizaciones humanitarias han decidido no renovar el registro que les permite operar en Gaza. Consideran la regulación arbitraria y contraria al derecho internacional. Sostienen que violan los principios humanitarios de neutralidad e independencia. Las nuevas normas exigen a las organizaciones registrar los nombres de sus empleados palestinos y proporcionar detalles sobre su financiación. Las autoridades pueden también revocar la licencia de las organizaciones si se considera que deslegitiman al Estado de Israel, persiguen a soldados israelíes con campañas legales o niegan las atrocidades del 7 de octubre. Sabemos que, por supuesto, las autoridades israelíes no están contentas con la forma en que Médicos Sin Fronteras describe la situación sobre el terreno, con el uso de la palabra genocidio, etc. Por eso hemos decidido no ir hasta el final del proceso de registro. Muchas organizaciones humanitarias afirman que las nuevas regulaciones quieren reforzar aún más el control israelí sobre Gaza. Israel sostiene que la decisión solo tendría un impacto limitado sobre el terreno. No obstante, algunas ONGs internacionales pueden seguir trabajando junto a agencias de la ONU y ONGs palestinas. La ONU afirma que durante la guerra de Gaza, más de 580 trabajadores humanitarios perdieron la vida. El problema no es solo el personal. Los trabajadores internacionales que solían venir a Gaza, ya fueran médicos o técnicos que ayudaban y salvaban la vida de cientos, decenas de miles de personas, sino también los suministros. Israel denegó la entrada de suministros para MSF y otras agencias y organizaciones que fueron dadas de baja según el nuevo sistema israelí, lo que constituye una grave violación de los principios humanitarios del derecho internacional. Médicos Sin Fronteras dice que su personal abandonará la franja antes del plazo de finales de febrero, una situación que deja a los habitantes de la franja más aislados que nunca. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.